a que Donald Trump está poniendo a Estados Unidos contra el mundo. ¿Y qué hace el gobierno de Enrique Peña Nieto? Agachón, como siempre. Qué poca madre. Qué feo es no tener autoridad moral, pero sobre todo no tener huevos. Escuche bien lo que le voy a decir. 128 países votaron en la ONU a favor de la resolución que rechaza la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital oficial de Israel, provocando más tensión en la franja, en la zona de conflicto histórico. ¿Qué hace México? Como cobardes. ¿Qué hace el México de Peña Nieto? ¿Qué hace el México de Luis Videgaray? Se abstiene de votar. En otras palabras, le da por su lado a papá Donald Trump, a papá Estados Unidos. Pues ahora entendemos por qué no hay posicionamientos duros por cómo nos tratan a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, en el Estados Unidos de Donald Trump. Aquí va a ver cómo en la ONU votaron 128 países para denunciar a un Donald Trump que mete la mano anunciando el reconocimiento oficial de Jerusalén como la capital oficial de Israel. Así las cosas en la ONU con esta resolución. Entre esas 35 abstenciones está México. Una resolución en contra de Donald Trump apoyada por 128 naciones. In favor 128, against 9, abstentions 35. Draft resolution A/ES-10/L22 is adopted. ¿Y sabe por qué se abstuvo el gobierno de México? ¿Sabe por qué se abstuvo de votar en la ONU el México de Luis Videgaray como canciller, como secretario de Relaciones Exteriores? Porque hay amenazas del gobierno de Donald Trump de ir, escuche bien, contra aquellos que aprobaron esta resolución poniendo el dedo acusatorio hacia Donald Trump por desestabilizar con su reconocimiento oficial de Jerusalén como capital oficial de Israel. México se abstiene de desafiar a Donald Trump en la ONU. El representante mexicano en Naciones Unidas se abstuvo de votar a favor o en contra de la resolución que veta la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. No hay nada más cobarde que no asumir una posición. A favor o en contra, pero ten los huevos de sostener lo que dices. Y México, entre las 35 naciones que se abstuvo de votar. Y aquí viene por qué. En medio de las amenazas del gobierno de Trump de negar fondos a los países que no avalen su decisión de declarar Jerusalén como capital de Israel, México se abstuvo de votar a favor o en contra en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. El representante de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, señaló que la abstención se debió a la preocupación por la distorsión que está sufriendo la legítima búsqueda de la paz de Palestina e Israel. Ante ello aseguró que se encuentra lejos la posibilidad de un acuerdo. No estamos más cerca, dijo, ante representantes de 193 países miembros de la organización. México no considera que sea positivo ni útil para el proceso de paz una declaración unilateral para reconocer a Jerusalén como capital de Israel, pero tampoco es útil y es desproporcionado tener una sesión de emergencia, Unión Pro Paz de la Asamblea General para rechazar tal aclaración. Estados Unidos debe ser parte de la solución al conflicto entre palestinos e israelíes y no debe convertirse en un obstáculo adicional que complique los avances, advirtió el embajador mexicano. En su discurso, el diplomático aseguró que el diálogo debe ser el medio para resolver el conflicto entre Israel y Palestina, por lo que reafirmó que México mantendrá su embajada en Tel Aviv, como todos los países que mantienen relaciones diplomáticas con Israel.
Recordemos que Jerusalén también es Palestina, dijo. La Asamblea de la ONU aprobó por 128 votos contra 9 y 35 abstenciones declarar la decisión estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital de Israel nula y sin efecto. Más de 120 países desafiaron al presidente Donald Trump ayer jueves y votaron a favor de esta resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que le pide a Estados Unidos retirar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Trump había amenazado con recortar ayuda financiera a los países que votaran a favor. Un total de 128 países apoyó la resolución que no es vinculante, 9 votaron en contra y 35 cobardes, incluyendo el representante de México ante la ONU, se abstuvieron de votar. Las amenazas de Trump parecieron tener algún impacto, con más países absteniéndose y rechazando el dictamen que los usualmente asociados a resoluciones vinculadas con los palestinos. Entre los países que se abstuvieron figuran Australia, Canadá, México, Argentina, Colombia, República Checa, Hungría, Polonia, Filipinas, Ruanda, Uganda y Sudán del Sur. Sin embargo, Washington se vio aislado en el escenario internacional, ya que muchos de sus aliados occidentales y árabes votaron a favor de la medida. Algunos, como Egipto, Jordania e Irak, son los principales receptores de ayuda militar o económica de Estados Unidos. Un portavoz del presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo que el voto en Naciones Unidas era una victoria para Palestina. Es una declaración. El primer ministro Benjamín Netanyahu rechazó el voto y agradeció a los países que estuvieron en contra. ¿Cómo es que le siguen el juego a Donald Trump desde México? No, y ¿sabes qué? Creo que mucha gente en redes sociales y etcétera va a decir, ¿a mí qué rayos me importa si la capital de Israel es Jerusalén? Hablemos de Estados Unidos, hablemos de México. No, es que la realidad es, queremos ver esta descomposición, como ya le estamos llamando, del mundo a manos de Donald Trump. Jerusalén es un lugar que desde hace miles de años, de verdad miles de años, ha sido disputado por varias personas, por varios grupos humanos, ¿no? Es un lugar que debido a esta situación no puede ser la capital de un país, ¿ok? Y me van a odiar muchos amigos hierosolimitanos, como se les llama a los israelitas, muchos amigos judíos cuando voy a decir yo esto, después de que yo diga esto, pero la realidad es que después de la Segunda Guerra Mundial, a la comunidad de naciones, antes de que se llamara Naciones Unidas, se le ocurrió decir, vamos a crear un país para el pueblo judío, después de todo lo que sufrió, y vamos a usar, ¿qué les parece Palestina? Le retiran el poder. Palestina está en manos de los ingleses, pero evidentemente es un lugar donde viven árabes, judíos, católicos, cristianos, etcétera, etcétera, y se les ocurre imponer un gobierno que es absolutamente religioso, ¿no? O sea, la religión oficial de Israel es el judaísmo. Entonces, al crear esto, evidentemente empiezan a haber muchas divisiones, muchas guerras. Ahí empieza el conflicto, Vicente, en el que se enfrentan palestinos contra israelitas. ¿Por qué? Porque ellos, obviamente, se sienten que les quitaron su lugar donde ellos vivían. Y ahora, Jerusalén es el lugar donde está una de las mezquitas más importantes para los musulmanes, donde está para nosotros cristianos el Santo Sepulcro y evidentemente donde tuvo su pasión Cristo, y para los judíos el Muro de los Lamentos. Es un lugar que tendría que estar en manos de la comunidad, de esa comunidad de naciones, de Naciones Unidas. Trump, al hacer la gran estupidez de decir... La irresponsabilidad, porque no lo ha hecho ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos. O sea, nadie se atrevió a hacer eso. Porque Estados Unidos, y esto también va a sonar muy feo, pero Estados Unidos generalmente sí le da la razón siempre a Israel. Pasa como si Estados Unidos tuviera dos cuates, ¿no? Israel y Palestina. A los israelitas les dice, ya sabes que yo te prefiero a ti, pero acá, ¿no? Y a los palestinos, te voy a echar la mano, no te preocupes. Así ha sido durante siempre. Desde siempre, Estados Unidos ha sido así con Israel y con Palestina. Viene ahora el problema con Jerusalén. Trump comete esa irresponsabilidad y nos friega a todos, porque pone esa región tan importante del mundo en problemas. Pone esa región en la que puede haber más atentados, puede haber incluso una otra guerra entre esas dos comunidades. Por la irresponsabilidad de un Donald Trump. Exacto. Que nos tiene, yo no sé si al borde, pero en camino a una guerra con Corea del Norte, por ejemplo. Que estoy seguro que en su vida ha abierto
O como diría Murat Abrido, en su vida ha abierto un libro de historia Donald Trump para saber esto, ¿no? Tampoco, fíjate que... Donald Trump se ha volvido, diría Peña Nieto, no te sé mi sarcasmo, un cabrón que pone en riesgo la estabilidad mundial. Así es. ¿Quién no lo puede ver? Oiga, por cierto, Toño.